Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Se han preguntado por qué la temperatura de ebullición de los gases es negativa? Pero si la expresamos en Kelvin es positiva, sí. Pero ¿por qué en grados Celsius es negativa? Bien, antes de contestar esa pregunta tenemos que saber qué es el punto de ebullición. Y es la temperatura a la que un líquido se transforma en gas. O sea, estoy hablando de líquidos, pero estamos hablando ahora de gases. O sea, es la temperatura a la que un líquido se transforma en gas. Pero tenemos que siempre comentar esta parte que es muy importante. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos que llevar esos gases o los gases a estado líquido, pero lo vamos a hacer manteniendo la presión atmosférica constante. O sea, que esa presión constante y esa presión atmosférica. Luego de que lo tenemos en estado líquido, lo vamos a evaporar de nuevo. O sea, que va a haber un pequeño lazo de temperatura en la que él va a volver de nuevo a estado gaseoso. Le voy a bajar la temperatura y ya cuando llegue a estado líquido, esa temperatura la anoto y sería la temperatura a la que él es líquido. Si le subo un poquito la temperatura, se evapora de nuevo o vuelve a su estado original, que es gaseoso, y esa es entonces su temperatura a la que él cambia de líquido a gas, que sería entonces su punto de ebullición. También tenemos que tener pendiente la diferencia entre evaporación y ebullición. Evaporación se da, o sea, también es un cambio de líquido a gas, pero en la superficie del líquido. Mientras que la ebullición es un paso de líquido a gas, pero en todo el cuerpo del líquido. Entonces ya estamos claros cómo es que se determina el punto de ebullición. Cuando la presión de vapor del líquido alcanza la presión atmosférica o se igualan a esa temperatura a la que pasó ese equilibrio de presión, es el punto de ebullición. Entonces, ¿dónde está el inconveniente o la confusión con los gases? Yo no puedo hablar de punto de ebullición de un gas, sino que tengo que hablar de punto de ebullición de ese gas cuando él es líquido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos una tablita donde vamos a ver cuál es la temperatura a la que esos gases son líquidos y cuál es su punto de ebullición. Acá tenemos, por ejemplo, los tres primeros alcanos, que son los más pequeños. Por ejemplo, aquí tenemos el metano, etano y propano. Si notamos, el metano a la temperatura a la que él es líquido es de menos 162 grados Celsius. Pero si le subimos un poquito la temperatura, ya cambia a estado gaseoso y entonces hablamos de temperatura de ebullición o punto de ebullición. Líquido, gas. Y siempre, siempre, siempre a presión atmosférica. Si notamos aquí, el etano tiene una mayor temperatura. O sea, él es líquido a mayor temperatura. Recuerden que si nos enfocamos en la recta numérica, los números negativos, mientras más grandes son, más pequeños son en valor. Entonces, estos, si notamos, va aumentando en valor, pero el número va disminuyendo. Entonces, eso va aumentando porque la temperatura de ebullición es directamente proporcional a la masa molecular. Mientras mayor sea la masa molecular, o en este caso de los alcanos o una serie homóloga de alcanos, a la medida que aumenta el número de carbonos e hidrógenos, aumenta la temperatura a la que ellos son líquidos y por consiguiente la temperatura a la que ellos son gases. O sea, cuando volvemos de líquido a gas o punto de ebullición. Si notamos aquí la del etano, él es líquido o empieza a ser líquido cuando le bajamos la temperatura hasta menos 88.6 grados Celsius. Si es menos 88 grados Celsius, ya empieza a cambiar a estado gaseoso y ahí estamos hablando entonces de punto de ebullición. Si notamos aquí el propano, a la temperatura que él es líquido o empieza a ser líquido es a menos 42.2 grados Celsius. Y si subimos un poquito la temperatura, a menos 42 grados Celsius, ya lo tenemos en estado gaseoso. Entonces esas son las temperaturas de ebullición o punto de ebullición. Entonces el metano, que lo conocemos también como gas natural, lo transportamos en estado líquido.
Y eso es porque en estado líquido los gases ocupan, o sea, si yo llevo un gas a estado líquido va a ocupar menos espacio. Y especialmente el metano, que tiene una densidad muy bajita. Y si es una densidad muy bajita, quiere decir que ocupa mucho espacio. Entonces, una técnica que se usa hoy en día es llevarlo a estado líquido, bajándole la temperatura para facilitar su transporte, su manipulación y su almacenamiento. Porque se prevé que en el futuro lo vayamos a usar en estado líquido y ya se está estudiando algunas técnicas que están enfocadas con reacciones químicas y eso, pero eso lo dejaremos para después. Entonces ya sabes por qué no podemos hablar del punto de ebullición de un gas. Primero tenemos que llevarlo a estado líquido y ya sí entonces hablamos de punto de ebullición, porque está relacionado con el cambio de líquido a gas.